Estimados hermanos, quiero compartirles este misterio maravilloso y hermoso, el mensaje de Dosule, dado por Jesús a final del siglo XIX como preparación para su retorno glorioso al mundo. En otros vídeos habíamos comparado Mateo 24 y Mateo 25, confrontándolos para sacar todo el provecho posible de cómo está narrado aquí la venida como Rey de Misericordia y la venida como justo juez. Y en Mateo 24 habíamos mostrado cómo antes de que se vea a Jesús sobre la nube del cielo con gran poder y gloria, aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, esta cruz luminosa que se verá en el cielo, en el firmamento, y la iluminación de las conciencias, que es cuando las personas ven el estado de su alma porque Dios nos lo revela. Entonces, ¿qué confirmaciones celestiales ha habido, o explicaciones, mejor dicho, ha habido del cielo sobre estas manifestaciones de Mateo 24 y de Mateo 25? Una de ellas es la del diario de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska, donde Jesús dio explicaciones sobre Mateo 24, Mateo 25 y sobre el aviso también y la cruz luminosa en el cielo. Y la otra, la que vamos a profundizar hoy, que es el misterio de Dosule, que también como preparación para la segunda venida, Jesús nos explicó aspectos muy relevantes relacionados con Mateo 24 y Mateo 25. En el diario de Santa Faustina, pues están estas dos venidas de Mateo 24 y Mateo 25, la de Mateo 24 como Rey de Misericordia, la de Mateo 25 como justo juez. Y en ese mismo numeral 83 habla de la señal en el cielo, que será tan perfecta que inclusive saldrá luz de los lugares donde iban los clavos. Entonces aquí está todo lo que concierne a la parucía, al juicio de las naciones y a un evento que antecede a la parucía, que es el aviso, con su señal luminosa en el cielo, la señal del Hijo del Hombre. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos. Hoy vamos a ver otra revelación que también nos habla de estos misterios, de la parucía, del juicio de las naciones y del aviso y su señal luminosa, su cruz luminosa en el cielo. Es el misterio de Dosule. Yo recomiendo este libro de Jan Stigler. Se titula Los secretos de Dosule, la cruz gloriosa. Ha sido traducido a varios idiomas. Yo tengo la versión en castellano. Y la verdad es que no es un libro fácil de conseguir, pero para quien lo consiga, pues yo se lo recomiendo grandemente. Igual vamos a tratar de resumir brevemente el contenido de este libro, de este mensaje, mejor dicho. Bueno, hubo tres videntes de Dosule. La primera, la que recibió el mensaje directamente de Jesucristo entre los años 1972 y 1978. Madeleine Humont, laica, o sea, seglar, esposa, madre de cinco hijos, una persona de relativamente baja instrucción y cuya fe, aunque era católica, pues digamos que no era tan fervorosa antes de vivir el misterio de Dosule, de estas revelaciones de Jesucristo en los años 70. La segunda vidente de Dosule, Fernández Navarro, que escribe y recibió mensajes y los titulaba JNSR, en francés Je ne suis rien, que traduce Soy nada. Ella era una guía de peregrinos en Dosule y luego Dios la utilizó o la seleccionó como vidente para recibir mensajes relacionados con el mensaje de Dosule. Y las dos primeras ya murieron, Madeleine Humont y Fernández Navarro ya murieron, y la actual responsable del movimiento de Dosule a nivel mundial se llama Conquilla de la Santísima Trinidad y es la, digamos, la responsable actual de todo lo relacionado con Dosule a nivel mundial por disposición divina. A través de Madeleine Humont, la primera vidente, Jesús ordenó la construcción de la cruz gloriosa de 738 metros de altura, con brazos de 123 metros. ¿Por qué 738 metros de altura? Porque esa es la altura del Gólgota, o sea, del Monte Calvario, sobre el nivel del mar. Esto representa una cruz altísima. Vendría a ser aproximadamente 2 veces y media más alta que la Torre Eiffel y vendría a ser uno de los edificios de las construcciones más altas que ha hecho el ser humano hasta ahora. No se ha hecho, sí se ha hecho el estudio de factibilidad entre universidades e institutos de ingeniería de Francia y de Canadá. Está hecho
todo el estudio de factibilidad y se ha determinado que sí, con los tipos de aceros de hoy y el diseño arquitectónico y de ingeniería que se hizo, es perfectamente factible. Y la única razón por la cual no se ha construido es porque la iglesia no quiso aprobar oficialmente el misterio de Dosule. O sea, como en otras ocasiones ha ocurrido, desobediencia del clero a Dios. Pues a través de la segunda vidente, Fernández Navarro, Eugene Surrián, Jesús pidió levantar cruces a millares en reemplazo de la principal. Es decir, como el hombre no quiso o la iglesia no quiso aprobar y el hombre no ha obedecido a Dios elevando la cruz de 738 metros, Jesús nos pidió crear en escala un centésimo, 1 a 100 millares de cruces en el mundo. Entonces serían de 7,38 metros de alto con brazos de 1,23. Quien haga esta cruz tiene unas promesas de protección bárbaras porque vienen a ser una especie de escudo o pararrayos contra males físicos y espirituales. Benditos todas aquellas personas que han acogido el mensaje de Osulé, que tienen en sus casas esta cruz y los que las tienen pues en su patio o en su finca, en su comunidad de 7,38 metros, pues gozarán de todas las promesas de protección que el Señor ha dado. En un mensaje del 1 de noviembre de 1974, Jesús dijo lo siguiente a Madeleine: si el hombre no erige la cruz, yo la haré aparecer, pero ya no habrá más tiempo. Esto significa que hay dos posibilidades para que esta cruz llegue a erigirse. Esta cruz, según los mensajes de Dosule, va a estar erigida en Dosule para el momento del juicio de las naciones. Pero hay dos maneras. Una es que el hombre al final la pruebe, obedezca y la construya. Ojalá sea así, porque así nos evitamos muchos problemas. La otra posibilidad es que si el hombre, en su negación contumaz, decide no hacerla, pues Dios la va a poner de alguna manera, pero no habrá mérito para el ser humano y ya será demasiado tarde. Así que oremos para que esto sea aprobado y se llegue a construir. Ya sabemos que es completamente factible con los aceros y las técnicas de ingeniería y de arquitectura de hoy. Y si lo obedecemos a Dios, pues nos beneficiaremos como humanidad de todas las protecciones que el cielo nos quiere dar a través de esta protección, de esta cruz maravillosa. Hay un mensaje dado a la segunda vidente, a Jeanne Surriam, del 25 de mayo de 2012, donde Jesús nos dice que la construcción de esta cruz estaba dada para ser una especie de termómetro de avance del final de los últimos tiempos. Es decir, que a medida que fuera avanzando en su construcción, iría como mostrando en qué momento de la semana 70 de Daniel estaríamos. Y en la parte final, dice aquí, voy a leer solo lo que está en rojo al final: la altura de esta cruz es el termómetro que marcará el tiempo. Cuando alcance la mitad o las tres cuartas partes de su altura, pues este tiempo del anticristo es decir, el tiempo que le será concedido para cumplir sus últimas fechorías. Es decir, que una de las razones por las que Dios mandó a hacer esta cruz es para que nos sirva como de un instrumento para medir el avance del gobierno del anticristo. Las personas que han tenido la suerte, la alegría de ir a Dosule, van a ver que allí hay unas fotografías, por ejemplo, esta que estoy mostrando. Está la vidente Madeleine Aumont, que como digo ya murió, y está un mensaje, un fragmento del mensaje de la aparición séptima, de la aparición número 7, que es quizá uno de los más importantes de los 49 mensajes. Fueron 49, 7 por 7, 49, un número bíblico. Y este mensaje digo que es el más importante porque representa Mateo 24:30, es decir, el momento en el cual primero aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo y luego se ve venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces, hablemos un poco más de esta séptima aparición. Ocurrió el miércoles 27 de diciembre de 1972 a las 7 de la tarde, es decir, a la caída del día. Recordemos que 27 de diciembre es la fiesta de San Juan Evangelista, quien, por cierto, fue arrebatado al cielo en Apocalipsis 4:1. Y es también 27 de diciembre la fiesta en que se celebra el aniversario de la primera aparición de Jesús en Paray-le-Monial a Santa Margarita María de Alacoque.
En el año 72, 1972, se estaba conmemorando el 299 aniversario de esa primera aparición de Jesús, donde nos revela a través de esta Santa Margarita el misterio de su Sagrado Corazón y del inmenso amor que nos tiene a cada uno de nosotros, sus hijos. Pero no solamente reveló allá a esta santa el misterio del Sagrado Corazón, sino que además terminó con una profecía o incluye una profecía muy importante. Yo reinaré a pesar de mis enemigos. Entonces es un mensaje de reinado, de triunfo. Va a triunfar a través de su amor, de su sagrado corazón, de su amor al mundo y de los hijos que le aman. Entonces, ¿qué ocurrió en esta séptima aparición el 27 de diciembre del 72? Lo narra así esta Madeleine Humont y se puede ver en el libro que antes les referí. La cruz se presentó delante de mí como de costumbre, parecía más alta en el cielo, pero menos grande y no en el mismo lugar. Esto es porque en las primeras 6 apariciones ella no vio a Jesús. En las primeras 6 lo único que vio fue una cruz luminosa ahí en Dosule. Una cruz que ella veía bellísima hacia el horizonte, pero en el día séptimo la vio no hacia el horizonte, sino más alta en el cielo, más elevada y no en el mismo lugar. Entonces se dio cuenta que en esa séptima estaba, que era distinta a las 6 anteriores, ¿no? Algunos segundos después, a los pies de la cruz se formó una nube ovalada que servía de pedestal. La cruz ha desaparecido. Una forma humana ha tomado su lugar, los pies asentados sobre esa nube. Jamás he visto algo tan hermoso. Su cabeza inclinada y las manos extendidas hacia mí en acto de acogerme. Y he oído una voz muy dulce que me decía, no tengas miedo, yo soy Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre resucitado. Algunos segundos después, esa misma voz ha dicho, ten la bondad de repetir esto. O sorte nupta próspera Magdalena, annunciate virtutes eius, qui vos de tenebris vocabit in admirabile lumen sum. Oh Magdalena, a quien una suerte feliz te ha hecho esposa, anuncia las maravillas del que te ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Magdalena Humont no hablaba nada de latín, no conocía esta lengua, y sin embargo, ella cada mensaje que recibió de Jesús, desde este primero hasta el último, hasta el 49, lo primero que hacía ella en obediencia a su director espiritual, su párroco, el padre Lorset, era llevarle el mensaje a él, antes que a nadie. Y cuando el mensaje era en francés, pues se lo llevaba en francés, y cuando era en latín, se lo transmitía en latín sin un solo error, sin una sola equivocación. Y cuando el padre le preguntaba si sabía qué significaba, ella decía, no, padre, ¿cómo voy a saber si yo no hablo latín? Es decir, una confirmación de la autenticidad es que ella transmitía un mensaje en una lengua desconocida para ella, sin un solo error o equivocación. Continúa su relato diciendo esto. He podido admirar también por algunos instantes esta maravilla. Luego todo ha desaparecido en un instante. Luego describe un poco la emoción que le dio ver a Jesús en el cielo, sobre esta nube. Dice así, qué maravillosa hermosura, qué luz clara, qué tesoro, qué grandeza han visto mis ojos esa noche del 27 de diciembre. Qué alegría, qué dicha tendremos cuando podamos contemplar a Jesús por toda la eternidad. Si el mundo supiera, si el mundo hubiese visto, si el mundo pudiera ver, y el mundo lo verá un día no muy lejano. Y ese día toda la faz de la tierra estará en el deslumbramiento total viendo a Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, resplandecer de luz, como lo he visto con mis ojos venir sobre una nube en toda su grandeza. Entonces, esta séptima aparición es muy importante porque es sobre el arrebatamiento. Ella le extiende sus manos en acto de acogerla, ¿no? Es sobre boda porque la llama esposa. Y recordemos que ella es laica, es seglar, o sea, sería más comprensible que Jesús llamara esposa a una monja. Pero siendo ella un laico, una laica, le dice, eh,
oh Magdalena, a quien una suerte feliz te ha hecho esposa, o sea, la llama esposa, porque es Jesús en la parucía que nos llama a una boda, las bodas del Cordero que leemos en el libro del Apocalipsis. Es también un momento de reinado, como se lo prometió Jesús a Santa Margarita María Lacoque. Yo reinaré a pesar de mis enemigos. Por tanto, es un momento también de coronación. Todas estas son implicaciones asociadas a la parucía, es decir, a lo que vemos en Mateo 24, 30 y 31. Entonces, vamos a representar un poco mejor en qué fases, o sea, cuáles son las partes de esta aparición del 27 de diciembre, de la séptima. Primero ocurrieron seis previas, seis anteriores, donde ella no vio a Jesús ni escuchó a Jesús, sino solamente una cruz luminosa en el horizonte. El séptimo día, la cruz la ve elevada hacia el cielo justo a la caída del sol, o sea, la caída del día a las 7 de la tarde, la ve más elevada, más levantada, se da cuenta que era distinta a las seis anteriores. Luego aparece una especie de nube que le hace como de pedestal a la cruz. Luego la cruz desaparece y es reemplazada por la misma presencia de Jesús sobre esa nube. Esa es la séptima aparición y ahí es donde le dice, oh Magdalena, a quien una suerte feliz te ha hecho esposa, la declara, la llama esposa, siendo simplemente un seglar, y le da una misión, le dice, anuncia las maravillas del que te ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Luego vinieron las apariciones desde la octava hasta la número 49, es decir, todas las demás, pero esas ya no fueron afuera, sino dentro de la capilla de Dosulé. Es decir, Jesús se manifestó a Magdalena en la capilla parroquial desde el sagrario o desde la custodia. O sea que las últimas de la octava a la 49 fueron, digamos, como dentro de la capilla y las primeras siete fueron afuera, porque justamente había que ver todo lo que era la señal de la cruz y en la última tanto elevada como Jesús sobre la nube. Es decir, que la séptima digo que es la más importante porque es la que representa Mateo 24, 30. Voy a brevemente dar dos mensajes o fragmentos de las dos últimas. La 48 dice así, un fragmento: el libro que tengo en mis manos es el libro de la vida, que mi Padre acaba de darme el poder de abrirlo. Y en esta montaña bendita y sagrada, fíjense cómo llama a Dosule, en esta montaña bendita y sagrada, lugar que Él ha escogido, o sea, el Padre, es donde se van a renovar todas las cosas. Aquí veréis la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Aquí pareciera estar haciendo referencia a citas del Apocalipsis, ¿no? Y pareciera estar relacionando esto con el juicio de las naciones, porque dice que tiene en su mano el libro de la vida, o sea, el libro que como juez va a usar Jesús para separar las cabras de las ovejas. Y esto queda más claro cuando leyendo este fragmento del último mensaje, el número 49, que dice, hoy todavía me ves, pero no me verás más, pero cuando esta cruz sea levantada, allí me volverás a ver, porque en ese momento yo descubriré a las iglesias los misterios que están escritos en el libro de la vida que acaba de ser abierto. Madeleine Humont va a morir, pero Jesús le dice que lo va a volver a ver cuando la cruz sea levantada. Y la cruz sabemos por Dosulé que va a estar erigida en Dosulé al momento del juicio de las naciones. Es como si le estuviera profetizando Jesús que así como van a resucitar los justos, los santos, pues le está profetizando de alguna manera que va a estar ella entre los salvos, entre los santos y no entre los condenados, y que va a estar resucitada presente en el momento del juicio de las naciones, que es cuando serán revelados los misterios que están escritos en el libro de la vida. O sea, no lo puedo asegurar, pero la interpretación mía, y también coincide con la interpretación del autor del libro de Dosulé, Jan Stigler, pareciera estar haciendo alusión en estos últimos mensajes al juicio de las naciones, a que éste aparentemente va a llevarse a cabo ahí en Dosulé, y que en ese momento la vidente primera, Madeleine Humont, va a verlo, o sea, va a estar resucitada. Pues todo esto es un misterio, no estoy haciendo afirmaciones contundentes, estoy diciendo lo que pareciera entenderse o desprenderse de estos mensajes. Cualquiera que lee el libro puede hacer su propia interpretación, lo importante es que lo lea
que conozca el mensaje de Usulé, que lo dé a conocer, porque es una preparación del mundo para la segunda venida de Cristo. Entonces, en resumen, ¿cuántas apariciones fueron? Fueron 7 apariciones con la cruz de luz. En la séptima, además, la cruz de luz le da paso, se reemplaza por la imagen viva del mismo Jesucristo, representando Mateo 24:30, y luego vienen 42 apariciones adicionales desde la capilla de Dossulé, donde Jesús sí ya le dio mensajes en todas, desde la octava hasta la número 49, comenzando con el mensaje de donde se le pide a Madeleine anunciar las maravillas, es decir, la hace como apóstol, ¿no? O como mensajera, como vocera del misterio de Dossulé para el mundo. Y en los mensajes 48 y 49 pareciera estar anunciando, lo digo como hipótesis, pareciera estar anunciando el misterio del juicio de las naciones. Entonces, la séptima aparición está precedida por 6 en las cuales no vio a Jesús ni escuchó, solamente vio la señal del Hijo del Hombre sobre el montículo ahí en Dossulé, y esto yo lo asocio, y puedo estar equivocado, pero al hecho de que justamente la cruz que va a aparecer en el cielo, que vemos en Mateo 24:30, entendemos que va a ser visible por 6 o 7 días antes del aviso. Pudiera esto estar relacionado con el hecho de que ella vio por 6 días solamente la cruz en el cielo. Y bueno, como decía antes, los mensajes 48 y 49 parecieran estar anunciando el juicio de las naciones, con el cual termina lo que es la ira de Dios y la purificación final. Y lo que predice Dossulé es que la cruz de Dossulé va a estar erigida al momento del juicio de las naciones. Y le dijo Jesús a Madeleine: cuando esta cruz sea levantada, allí me volverás a ver. Y recordemos que Jesús le dijo que o bien el hombre construye esta cruz, o bien Dios la pondrá, porque al momento del juicio de las naciones, esa cruz va a estar en Dossulé, por obra humana o directamente por intervención divina. Si yo quisiera resumir todo el mensaje de Dossulé, es decir, los 49 mensajes, y si yo quisiera resumirles el libro completo de este Jan Stigler, lo podría hacer con el mensaje, con un fragmento del mensaje del 1 de marzo del 74, que es la 14ª aparición. ¿Qué dice este fragmento que seleccioné como resumen, compendio de todo el libro? Dice: alegraos, porque el tiempo está próximo para que el Hijo del Hombre retorne en gloria. Alegraos, alegraos siempre en el Señor, que vuestra alegría sea conocida por todos los hombres, a causa de las palabras que acabáis de escuchar, a causa de mi nombre. 4 veces aparece la palabra alegraos y lo dice como un mandato, como una orden. ¿Y por qué tenemos que alegrarnos? ¿Por qué? Dice, a causa de las palabras que acabáis de escuchar. ¿Y qué palabras acabamos de escuchar? Pues lo que dice al principio y que aquí he subrayado. Tenemos que estar alegres porque el tiempo está próximo para que el Hijo del Hombre retorne en gloria. O sea, el centro del mensaje de Dossulé es: hijos, prepárense porque estoy por regresar. Sois vosotros la generación que va a vivir mi retorno glorioso. El Jesús lo dijo muy claro en Dossulé. Esa generación futura de la cual yo hablaba hace 2000 años, allá cuando caminaba por Galilea, que iba a vivir mi retorno glorioso, esa generación futura es la vuestra. Espabilaos. No son vuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos que van a vivir la segunda venida. Sois vosotros, esta generación que está viva en los 70s. Y yo soy de los 70, yo nací en el 70, yo soy de la misma generación prácticamente de Dossulé, solo un poco más joven. Nosotros somos la generación que va a vivir la segunda venida. Y Jesús lo imparte como un mensaje de esperanza, de alegría. Él no dice: muéranse de miedo porque estoy por regresar. Lamentablemente hay muchísimos falsos profetas en el mundo de hoy, muy famosos en YouTube. Parece que hoy en día, mientras más falso el profeta, más seguidores tiene y más famoso es, que van anunciando solamente un mensaje de desesperanza, de terror, de miedo. Jesús está por regresar, todo el mundo a morirse de miedo, a construir un búnker, a almacenar alimentos. Temblad, que Jesús está por regresar. Pero ¿por qué Jesús no lo dice en esos términos? Jesús lo dice en un mensaje de esperanza, de alegría, porque para los hijos de Dios la parucía es un rescate, es una boda.
Es un mensaje de gozo y de esperanza para el que espera a Jesucristo y está enamorado de Él. Porque para el que no lo espera y no está enamorado de Cristo, claro que el porvenir es tenebroso y es de pánico. Claro, para los que no cumplen los mandamientos, los proabortistas, los pro ideologías que le roban la pureza a los niños, para todos los que viven en el pecado y aman la oscuridad, claro que la venida de Cristo es una mala noticia. Pero para los hijos de Dios que le aman y le esperan, con gozo y con alegría, pues no hay mayor noticia posible, ni mejor noticia posible que la proximidad del retorno de Cristo. O sea, que este es el mensaje de Josué. Estoy por regresar, hijos míos, espérenme con gozo, con alegría, que estoy por venir a rescataros, a tomaros, a llevaros conmigo para una boda. Por eso nuestra actitud tiene que ser gozosa, como termina el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, ven a por tus hijos, ven a rescatarnos, ven que te esperamos tus hijos, ven a reinar, ven a establecer tu reino en el mundo. Queremos que reines sobre nosotros. Ven, Señor Jesús. Este es el mensaje de Josué. Es un grito al mundo para decirle, prepárate humanidad, que el Hijo del Hombre está por regresar. Jesús mismo lo dijo en Francia. Hijos míos, sois vosotros los que va a ver mi retorno glorioso. No perdáis tiempo, no os distraigáis con otras cosas que no son importantes. Hoy en día vemos cómo en la televisión y en la industria del cine han enseñado lamentablemente a los niños y a toda la humanidad a amar los superhéroes, a abrazarlos, a pensar que van a haber salvadores de la humanidad. Y no solamente en el mundo de las caricaturas, sino que también salió hace poco una película cuyo título ya es escalofriante, Black Adam, ¿no? Es decir, esto pareciera estar anunciando ya la inminencia de la aparición del anticristo, y este falso superhéroe, el anticristo, que va a gobernar el mundo y que todo el mundo va a amar y seguir y adorar como si fuera Dios. Pues no, ninguno de estos superhéroes va a salvar a la humanidad, ni los ficticios, ni el anticristo, ni los políticos, ni los poderosos. No, hay un único superhéroe, un único salvador, Jesucristo. El mundo no va a ser restablecido, restaurado por personas, por ningún ser humano. No va a venir ningún salvador humano a resolver el mundo podrido y pecador, ni tampoco la iglesia. Ya nada tiene solución sin la intervención de Jesucristo, nuestro único verdadero superhéroe, el único salvador de la humanidad. El padre Víctor Lorset era el párroco de Dossulé entre 1966 y 1977. Y él fue también tanto el guía, director espiritual de Madeleine Mont, como la persona que le tocó vivir todo el misterio de Dossulé. Él ya murió en el año 2007. Antes de morir, él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir un libro dando testimonio de la veracidad de Dossulé. Cuando le preguntaron en una entrevista al momento del lanzamiento de su libro que por qué había esperado tanto y por qué había decidido finalmente escribirlo, él contestó con estas cuatro afirmaciones que leo rápidamente. Ante todo, para hacer luz sobre el evento propiamente, en cuanto, habiendo sido el primer testigo, me encuentro en la posición de poder hablar, para disipar la confusión que se ha creado a causa de inadmisibles intrusiones, porque ahora dispongo de más tiempo para escribir mi testimonio y porque tengo la sensación de que sea mi deber dar testimonio y que se me sentiría culpable si no lo hiciese. Él quiso dar testimonio de la veracidad de las apariciones de los Dossulé y de la verdad también, de la pureza, de la rectitud de intención de esta noble mujer, Madeleine Humont, de que era una persona que estaba en sus cabales física y espiritualmente, o sea, que él da fe y testimonio de que era una verdadera vidente y de que todo lo que se vivió en Dossulé fue realmente sobrenatural y venido directamente de Jesucristo. Este padre no quiso morir sin dar testimonio de la veracidad y de la autenticidad del mensaje de Dossulé y de su vidente Madeleine Humont. También el reverendo padre Manzó, un teólogo, ha analizado el mensaje completo transmitido por Jesucristo a Madeleine. En su análisis, él nos hace ver que los mensajes están llenos de citas implícitas de las Sagradas Escrituras. Él contó 120 referencias bíblicas y él lo da esto como una prueba de la autenticidad del mensaje, de un signo único de Dios, que eso no pudo haber sido algo inventado por la vidente. Y otro signo visible que él vio en estos mensajes
es que hay 17 citas en latín y Madeleine Aumont no hablaba latín para nada. Y de esas 17, 11 están implícitas en la liturgia. Es decir, este sacerdote, como también el padre Víctor Lorset, da testimonio de que estas apariciones son verdaderamente venidas del cielo. Ahora veamos un poco la relación entre la medalla milagrosa de Usulé y el juicio de las naciones. Esto es muy importante. Pues la medalla milagrosa parecía predecir, que fue en 1830 en París, parecía predecir las otras cuatro apariciones marianas que hubo en Francia en el mismo siglo XIX y también finalmente la aparición de Dosulé. O sea que tiene mucha profecía la medalla milagrosa. Entonces, la primera aparición fue la en 1830, donde se entregó esta medalla milagrosa a Santa Catalina Labouré. ¿Cuáles son las siguientes apariciones marianas del siglo XIX en Francia? La Salette en 1846, Lourdes en 1858, Pont-Main en 1871 y Pelé-Voisin en 1876. Hay un hallazgo que no es mío, yo solamente lo que hice fue corroborarlo en Google Earth. El hallazgo es que si se unen los puntos de estas cinco apariciones marianas del siglo XIX, aparece nada más y nada menos que una M perfecta. ¿Y qué hay justamente en el centro de la M arriba? Pues nada más y nada menos que un pueblito pequeño, porque no es una ciudad, yo he estado ahí, prácticamente es un pueblito, un caserío en Normandía al norte, no lejos de la costa, no es costero de Osule, pero no está lejos del mar y ese pueblito que se llama Dossulé fue donde se apareció Jesús en el siglo XX. Entonces, lo que pareciera estar prediciendo la medalla milagrosa es las cinco apariciones marianas del siglo XIX y todas ellas las cinco como preparación para una siguiente aparición ya no de María, sino de Jesucristo, una teofanía en Dossulé justo en la mitad de la M hacia arriba. Es decir, que la cruz que aparece en la medalla milagrosa no sería, según esta hipótesis, no sería otra que la cruz de Dossulé, indicando tanto su ubicación como el hecho de que estas cinco apariciones marianas precedían el mensaje central y final de Jesús de Dossulé como preparación para su segunda venida. Entonces, yo no creo que esto pueda ser casualidad. Si alguien cree que esto es casualidad, pues yo no comparto su opinión. Porque que justo encima esté Dosule de la mitad de la M, pues yo creo que es un mensaje de que esto sí era una profecía. Además, entre el 72 y 78, que fueron los años en los que Jesús dio los 49 mensajes a Madeleine Gumont, Jesús reveló que en Dosule él juzgará a la humanidad. Entonces, las dos estrellas de la medalla milagrosa podrían representar a los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel que leemos en Mateo 19:28. Es una hipótesis también, pero no deja de ser interesante analizarla. Es decir, que que la medalla milagrosa también pudiera representar o anticipar proféticamente el juicio de las naciones, porque al parecer, lo digo solo como una hipótesis, ese es el lugar donde Dios juzgará a la humanidad, en esa montaña santa, porque Jesús llamado Zulé en los mensajes la llama esta montaña bendita y santa. En México se descubrió que la inclinación de la cabeza de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, tiene la misma inclinación que la Tierra, es decir, 23 grados y medio. Pues miren qué interesante que si inclinamos justamente 23 grados y medio la medalla milagrosa y la superponemos sobre el mapa de Francia, vemos que nos queda la M y la cruz de Dossulé encima. Es decir, todo esto son hipótesis, pero son muy interesantes y son dignas de ser consideradas como posibles. Es decir, que la medalla milagrosa predecía seis apariciones, que son cinco de la Virgen María en el siglo XIX y la de Jesús en Dossulé en el siglo XX. O sea, predice seis apariciones en total, cinco de María y una de Jesús, y que podría también representar o predecir de manera profética el juicio de las naciones con las 12 estrellas donde Jesús le dice a los apóstoles que se sentarán para juzgar las 12 tribus de Israel. Veamos un tema que a mí me apasiona, que yo lo titulo Confirmaciones Cruzadas. Se trata de que el cielo, cuando quiere confirmar algo, habla y habla
fuerte. Dios habla, el cielo habla fuerte. El problema es que los hombres muchas veces no queremos escuchar a Dios. Nos gusta escuchar al hombre, nos gusta escuchar a WhatsApp y a Telegram, que los hemos hecho casi dioses. Nos gusta escuchar la opinión del vecino y del amigo, del familiar, pero no sé por qué no nos gusta escuchar a Dios que habla claro y fuerte. Este tema de confirmaciones cruzadas los voy a utilizar para demostrar la autenticidad de varias apariciones marianas y también la autenticidad del mensaje de Tozulé. Hay muchas personas que no se han dado cuenta, por ejemplo, y yo me alegré muchísimo el día que lo capté, que lo percibí, que me di cuenta, y es que la Salet y el libro azul del Padre Gobi se confirman entre sí. ¿Por qué? Porque el mensaje final, la llamada final de la Santísima Virgen María en la Salet a Melanie Calvat en 1846, tiene los mismos mensajes, la misma estructura y casi las mismas palabras que el último mensaje del libro azul del Padre Gobi, que fue el 31 de diciembre de 1997. Es impresionante la similitud de esto. Yo no las voy a leer aquí por cuestión de tiempo, pero quien quiera le pone pausa y lo puede leer con calma. El mensaje es tan parecido que prácticamente se puede decir en resumen que el mensaje de la Salet cierra con el mismo mensaje con el cual se cierra el libro azul al Padre Gobi. Es una belleza porque además esto es una confirmación, se están confirmando entre sí de manera cruzada la Salet y el libro azul. Otro ejemplo que me gusta poner es el de esta monja incorrupta del siglo XVII, Sor María de Jesús de Ágreda, y su obra tan importante, es un tesoro de la Iglesia Católica que yo recomiendo muchísimo, se llama Mística Ciudad de Dios. Fue una mujer muy importante e influyente del siglo XVII, no solo por sus escritos, sino también porque fue consejera del rey Felipe IV, con quien mantuvieron una relación epistolar por 22 años. Claro que se conocieron también en persona, pero ella fue consejera, la más importante consejera del rey Felipe IV fue esta importante monja española y se puede ver su cuerpo incorrupto en Ágreda. Ella también tuvo el don de la bilocación y fue pues la autora de un milagro, de un misterio hermosísimo que invito a todos a descubrir, y es que ella evangelizó en muchos lugares del nuevo continente, Nuevo México, Texas y Arizona, pues en lugares que en algún momento fueron de México y obviamente hoy en día son de Estados Unidos, y allí era conocida como la Dama Azul. Es muy interesante que cuando llegaron monjes o evangelizadores, cuando llegaron sacerdotes a evangelizar en algunos poblados, en algunas zonas, pues resulta que la gente ya estaba evangelizada. ¿Y cómo es posible? No es que venía una señora, una Dama Azul, a evangelizarnos. Pues con el tiempo se supo, el cielo reveló, quiso confirmarnos que esa evangelizadora no era otra que Sor María Jesús de Ágreda. Claro que ella nunca fue en persona, pero iba con el don de la bilocación. Pues esta obra estuvo en la lista de los libros prohibidos y de hecho ella enfrentó una causa de posible herejía en tiempos de la Inquisición. Al final quedó absuelta y su libro salió de la lista de libros prohibidos y hoy en día es un libro completamente aprobado por la Iglesia. ¿Por qué estuvo ella cuestionada y por qué este libro estuvo cuestionado? Porque tiene muchas cosas que en su momento, en el siglo XVII, eran muy controversiales y eran como muy novedosas. Pero recordemos que algo novedoso y controversial no significa herejía y no significa que sea mentira. Cuando el padre Duns Scoto en el siglo XIII propuso por primera vez que María fue concebida sin pecado original, pues su idea, su propuesta era extremadamente novedosa y muy polémica. La mayor parte del mundo no le creyó, que pensaron que estaba diciendo una herejía. Pero miren cómo el cielo le dio con el tiempo la razón al padre Duns Scoto. Él se anticipó 6 siglos y pico a la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, cuando él lo propuso en el siglo XVII, pensaba que estaba loco o que era un hereje. No, solamente porque una idea en algún momento, una propuesta, sea diferente, novedosa, polémica, controversial, no significa que sea herejía. Entonces, a este libro le pasó eso. Tenía revelaciones que parecían en su momento demasiado difíciles de aceptar, pero con el paso del tiempo se confirmó pues la veracidad y la autenticidad de esto. ¿Cuál fue la mayor prueba de autenticidad que dio el cielo sobre la autenticidad de este libro?
Pues que cuando fue exhumado el cuerpo de Sor María Jesús de Ágreda fue encontrado incorrupta. Es decir, el cielo utilizó la incorruptibilidad de Sor María Jesús de Ágreda para confirmarnos la veracidad y la autenticidad de todo lo que está revelado en su libro. Es lo que yo llamo confirmaciones cruzadas. También es importante ver que en el libro azul del Padre Gobi se confirma tanto la autenticidad del mensaje de Fátima como la autenticidad del mensaje de Medjugorje y la veracidad de los videntes, de los niños de Medjugorje. A mí me da mucha tristeza que hay muchos libros azul del Padre Gobi donde este mensaje del 3 de julio de 1987 en Valdragones, San Marino, cuando termina la palabra Fátima, ponen tres puntos suspensivos y se comen el resto de la frase hasta donde el punto y sigue después donde dice, llevad entonces a todos mis hijos al refugio Inmaculado Corazón. O sea, omitieron en muchos libros esta parte donde dice, y que revele a los niños de Medjugorje se cumplirán. ¿Por qué? Pues habrá venido la orden de alguien que para que no se supiera que la Virgen al padre Gobi le confirmó Medjugorje, pues dieron la orden de quitarlo. Afortunadamente, la edición española digital del libro azul del padre Gobi tiene la frase completa, es decir, que el libro azul sí confirma las apariciones de Medjugorje. Y es que el cielo siempre confirma lo que es verdadero. Recordemos, por ejemplo, que Fátima terminó diciendo a la Virgen, nos vemos o nos volveré a verlos en San Sebastián. Eso confirma Garabandal. San Sebastián de Garabandal había sido anunciado por Fátima. Y también podemos decir que Garabandal fue confirmada por el Padre Pío con la carta que le envió a las niñas de Garabandal. Lo que estoy diciendo es que todo lo que es verdadero, Dios lo confirma. Entonces, ¿qué anunciaba como dogmas la medalla milagrosa? Pues anunciaba las tres partes del quinto dogma mariano que fue predicho por la Virgen en Ámsterdam como abogada porque dice, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Eso es una abogada, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Mediadora de todas las gracias porque sale con los brazos abiertos derramando gracias sobre el mundo. Y corredentora porque en la parte posterior de la medalla, en el embés, la cruz está entrelazada con la M de María, o sea, como la cruz y María, o sea, Jesús y María trabajando juntos por la redención del hombre y porque los dos corazones de amor de Jesús y María aparecen al mismo nivel uno que el otro. El de María atravesado por una espada y el de Jesús coronado de espinas, ambos sangrando, ambos encendidos de amor por el mundo y ambos cooperando redentor y corredentora por la salvación del hombre. Entonces aquí están las tres partes del el quinto dogma mariano que sabemos que será proclamado porque lo predijo la Virgen en Ámsterdam. También la medalla milagrosa había primero que nada predicho el dogma de la Inmaculada Concepción porque el mensaje comienza diciendo, oh María sin pecado concebida, en 1830. Notemos que esto fue antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, o sea que ya lo predecía. O María sin pecado concebida significa la Inmaculada Concepción, con lo cual París y Lourdes se confirman entre sí. Eh, la Señora de todos los pueblos en Ámsterdam es la que predice que será proclamado el quinto dogma y también ella tiene las tres partes del quinto dogma porque sale entre nosotros y la cruz, eso significa un abogado, o sea, entre nosotros y el juez sale como mediador de todas las gracias porque también derrama sus gracias sobre el mundo con las manos abiertas y está como corredentora porque tiene los estigmas. Aquí en esta pequeña imagen no se logra ver, pero quien ha tenido la dicha de ir a la capilla de las apariciones en Ámsterdam y ver el cuadro original, ahí se ve perfectamente que sí tiene las llagas en las manos la Virgen en el cuadro original. Así fue como la vio la vidente Ida Perdeman, con lo cual también está como corredentora por tener los estigmas. Y recordemos que también Ámsterdam y Akita se confirman entre sí, porque la Virgen que lloró, sudó y sangró en Akita con 101 lacrimaciones, no es otra que una imagen esculpida en madera de la Señora de todos los pueblos, con el cual se confirman entre sí Ámsterdam y Akita. Y como dije antes, el cielo confirma lo que es verdadero con la incorruptibilidad. Es una de las maneras que el cielo tiene para confirmar. Entonces, la incorruptibilidad, la incorrupción de Santa Bernardita Subirú es una confirmación del mensaje de Lourdes, así como la incorrupción de Santa Catalina Labouré es una confirmación
de la autenticidad del mensaje de la medalla milagrosa, del mensaje de París. Y bueno, la medalla milagrosa confirma Dosule porque como ya dijimos, la cruz que está en la medalla milagrosa no es otra que la cruz de Dosule. Hoy circulan mucho unos mensajes en WhatsApp y en Telegram y por correo donde dicen que la cruz de Dosule es satánica, que sus medidas son diabólicas, que si divides el cociente entre la hipotenusa del seno del coseno de la no sé qué te da 666. Son pamplinas, son todos inventos diabólicos para hacernos creer que la cruz de Dosule es diabólica. Pues yo les digo una mala noticia a las personas que creen que la cruz de Osulé es diabólica. Si creen que la cruz de Osulé es del maligno, entonces tienen que agarrar todas las medallas milagrosas que hay en el mundo y botarlas a la basura o quemarlas, porque la cruz que aparece en la medalla milagrosa no es otra que la cruz de Dosulé. Y además, como dijimos antes, la cruz de Dosulé también pareciera estar prediciendo el juicio de las naciones y las 12 estrellas pudieran ser las que vemos en Mateo 19:28, los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, en esta lámina lo que estoy demostrando es que el cielo confirma de manera cruzada todo lo que es verdadero. Dios siempre tiene formas de confirmar, tiene infinitas formas de confirmar lo que es verdadero, con la incorruptibilidad o con las confirmaciones cruzadas, cuando una aparición o una manifestación celestial confirma a otra. Y de hecho, esto que dije de que Ámsterdam y Akita se confirman entre sí, recordemos que Ámsterdam tiene dos aprobaciones del obispo Joseph Bomers en el 96 y la definitiva final con declaración de autenticidad sobrenatural del obispo José María Punt en el año 2002. También eh, tiene dos aprobaciones Akita, la primera la del obispo John Shohiro Ito y la segunda del obispo Francisco Sato. Y finalmente, pues esta famosísima confirmación de Benedicto XVI cuando era cardenal Joseph Ratzinger, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que impartió un juicio definitivo de Akita juzgándola como confiable y digna de fe. Entonces, al estar completamente confirmada, aprobada y blindada por Joseph Ratzinger, Akita, esto confirma Ámsterdam porque es la misma imagen y así lo declaró el obispo John Shohiro Ito. Dijo categóricamente que el milagro de Akita confirma la autenticidad de los mensajes de Ámsterdam, pues la estatua que lloró y sangró es una imagen esculpida de la Señora de todas las naciones o de la Señora de todos los pueblos. Mi sugerencia, hermanos, es que escuchemos más a Dios que al hombre. Hoy en día la gente dice, no, Ámsterdam no está aprobada porque lo dijo no sé quién en el Vaticano, porque lo leí en WhatsApp, pero es que al que hay que escuchar es primero a Dios. Y Dios habló haciendo llorar, sangrar y sudar una imagen de la Señora de todos los pueblos en Akita. Dios habla, el cielo habla, es más, grita. Pero el problema es que los hombres no queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar al cielo. Nos gusta seguir al hombre y no seguir a Dios. Entonces, a mí me gusta dar este criterio de autenticidad o de veracidad. Es que los grandes ataques sobre una revelación confirman su autenticidad, porque mientras algo es más atacado, más tenemos la seguridad de que es verdadero. Y yo lo digo también al revés. Si algo no es atacado, no es combatido, yo dudaría de su autenticidad. Entonces voy a poner el ejemplo de algunas cosas, unos mensajes importantísimos de nuestros tiempos que son odiados, rechazados y atacados sin misericordia. En la devoción de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, de Nigeria, qué cantidad de enemigos tienes y tanta gente que dice que no está aprobada, lo cual es mentira porque está aprobada y es divina, es celestial, es algo que viene de Dios, muy atacada. También el diario de Santa Faustina Kowalska, yo me quedo impresionado de la cantidad de gente que odia a esta santa monja y a su diario, que es una belleza y cuya fiesta de la Divina Misericordia fue instituida por San Juan Pablo II en el siguiente domingo a Pascua de Resurrección. Yo no entiendo cómo hay gente, tanta gente, que niega la autenticidad de este diario y le tiene animadversión a esta santa monja polaca. La Señora de todos los pueblos, tan atacada hoy, tan negada, tan combatida. El libro del cielo, Luisa Picarreta, toda esta maravillosa obra de esta santa mujer, de este verdadero instrumento de Dios. ¿Cuántos enemigos tiene? ¿Cuánta gente la tiene por loca, por hereje, por bruja? Todo el mensaje de Dosulé que tiene tantos enemigos y hay tantos mensajes que dicen que esta cruz es satánica, que sus proporciones con unas cuentas matemáticas que sacan más raras y más tiradas por los pelos, o sea, unas cosas pero que no tienen ni pies ni cabeza, pero se inventaron algo
para atacarla, diciendo que sus medidas terminan dando de alguna manera matemática insospechada, termina dando 666. Es mentira. Y también todo lo que es el movimiento de Amor San Juan Diego y el mensaje de la revelación que recibió Conquila, la Santísima Trinidad, que se llama Bienvenido mi Señor. También es una vidente muy atacada, muy odiada, no tiene sino enemigos, y ella es la actual vidente de Dosule, o sea, es la actual responsable del movimiento de Dosule a nivel mundial. Y a mí me gusta recordarle a la gente que dos santos papas, San Juan Pablo II y su santidad, el Papa Benedicto XVI, conocieron la revelación de Conquilla y bendijeron el movimiento de Amor San Juan Diego. La primera fue Juan Pablo II en una misa celebrada el 5 de septiembre de 2024 en Loreto, Ancona, una misa al aire libre porque era demasiada gente para caber en ninguna iglesia. Fue transmitido por Radio Vaticano. Pues en esta misa se bendijo el movimiento de Amor San Juan Diego y la segunda bendición la dio su santidad Benedicto XVI el 9 de mayo de 2015, cumpliendo una profecía que había sido dada por Conquilla 10 años antes, en el 2005. Pues esta profecía se cumplió en los Jardines Vaticanos, justo frente a la gruta de Lourdes, ahí el Vaticano. Pues ahí está Ganswein como testigo y otros miembros del movimiento de Amor San Juan Diego, como Benedicto impartió su bendición sobre el movimiento Amor San Juan Diego y la revelación Bienvenido mi Señor. Entonces, aunque hay muchos que odian esta vidente y esta revelación la tienen por falsa, yo respondo siempre diciendo, yo confío más en el criterio de dos santos papas que en el de cualquier persona. Yo dudo que dos santos papas se hayan equivocado con respecto a una vidente y una revelación, porque ambos murieron completamente lúcidos en su mente. Estaban viejos, estaban muy deteriorados en su salud, pero Juan Pablo II y Benedicto XVI murieron sin demencia senil, sin Alzheimer, sin ninguna afectación en su mente. Y ellos confirmaron la autenticidad de esta vidente, de esta revelación y del movimiento de Amor San Juan Diego. Bueno, para los enemigos de Dosule les tengo también otras malas noticias, y es que los que han ido a Garabandal, allá hay dos cruces de Dosule, no una, sino dos a cada lado de los pinos. Aquí estoy mostrando en la foto una de ellas, la otra no se ve porque está justo detrás de los pinos, pero sí, las dos cruces que están en los pinos de Garabandal no es otra que la cruz de Dosule con las medidas exactas dadas por el cielo. O sea, son cruces de 7,38 metros con 1,23 metros de largo los brazos, y con los colores que es blanca por delante y por detrás y azul celeste en los costados. Y mucha gente tampoco sabe que la cruz de Dosule fue erigida en el cerro Tepeyac con aprobación de la iglesia, porque Conquilla viajó a Italia, llevaron el milagro eucarístico de Ostina, Florencia, Italia. Se celebró una misa ahí donde se bendijo el movimiento de Amor San Juan Diego y digamos, se aceptó toda esta revelación allí en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, y con aprobación eclesial se erigió esta cruz de Dosule, que estaba llamada por Dios a ser la última de las millares que se iban a hacer en el mundo. Estaba llamada por Dios a ser la última, la que iba a cerrar el misterio de las cruces en escala un centésimo. Pero lamentablemente la masonería, que tiene mucho poder en México, pues hizo de las suyas, y al poco tiempo de erigida la cruz, pues fueron y la quitaron en un momento en el cual no había testigos, para que no nadie pudiera defenderla y evitar su retiro. Bueno, Dosule incluye una oración que hay promesas para quien la rece. Es una oración bellísima, la voy a leer rápidamente. Piedad, Dios mío, por aquellos que te blasfeman, perdónales, ellos no saben lo que hacen. Piedad, Dios mío, por el escándalo del mundo, líbrales del espíritu de Satanás. Piedad, Dios mío, por aquellos que huyen de ti, dales el gusto de la Santa Eucaristía. Piedad, Dios mío, por aquellos que vayan a arrepentirse al pie de la cruz gloriosa, que allí hallen paz y alegría en Dios nuestro Salvador. Piedad, Dios mío, para que llegue tu reino, pero sálvales, están a tiempo todavía, porque el tiempo está próximo, y he aquí que yo vengo. Amén. Ven, Señor Jesús. Al terminar esta oración tan hermosa hay que rezar un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Y el Señor nos regala también una jaculatoria. Señor, derrama sobre el mundo entero los tesoros de tu infinita misericordia.
Esta oración yo sugiero que la impriman, que la tengan en sus casas, que la recen de vez en cuando, pues lo ideal sería aprendérsela de memoria y rezarla a diario. Pues qué maravilla que la medalla milagrosa anunciaba el misterio de la redención y de la corredención. En el Calvario vemos los dos martirios, el de sangre y el martirio de amor, el martirio de la Virgen María. Y los dos martirios son igual de valiosos a nivel de Dios. No es verdad que uno solo es valioso y el otro no. El martirio rojo y el martirio blanco, o el martirio de sangre y el martirio del amor, son igual de valiosos a los ojos de Dios, y los dos martirios son necesarios para la salvación de la humanidad. Por eso es que los martirios de Jesús y María nos salvan. Nosotros somos salvos gracias a los dos martirios de Jesús y de María, al misterio de la redención y de la corredención. Ya estamos llegando hacia el final. Cierro con unos pocos mensajes de Jesús a Jeanne Surian, a Fernanda, la segunda vidente de Dosule, relacionado con el arrebatamiento y con la parucía. Dice en el mensaje del 26 de febrero de 2011: pronto vendré a buscaros con mis santos ángeles, que están listos para rescataros, y seréis llevados a un lugar seguro, en este lugar que he preparado para vosotros. Y luego leo un fragmento del mensaje del mensaje del 21 de agosto de 2008. Esto debe suceder, pero yo vendré a tomaros conmigo. Yo os advertiré, estad preparados y levantad la cabeza. Dios viene a salvaros. Uno de las revelaciones que han confirmado todo el misterio del arrebatamiento antes de la ira de Dios son los mensajes de Dosule. Entonces Jesús nos confirma que a través de sus ángeles Él viene a rescatarnos antes de que su ira sea derramada sobre el mundo. Y aquí a la derecha arriba pueden ver una foto de esta segunda vidente de Dosule, Fernández Navarro, Je ne suis rien, que traduce soy nada. Pues sí, los requisitos para el arrebatamiento, como lo vemos en Juan 14:23: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Vendremos a él, es la manifestación parousiaca. ¿Vendremos a quién? A quien me ame más que a sí mismo, o sea, al que dé testimonio de que su amor es mayor incluso que su amor propio, y que guarde mi palabra, que permanezca en los mandamientos, que permanezca en la palabra. Los requisitos para ser arrebatado es amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo más que uno mismo, o sea, estar dispuesto a morir por él, y cumplir los mandamientos. Quien haga eso es un héroe de hoy y será rescatado por Cristo en su parucía. Cerremos este pequeño resumen sobre el mensaje de Dosule con estas palabras de cierre de Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. El Señor Jesús quiso manifestarse entre 1972 y 1978 en Dosule, Normandía, Francia, como preparación para su segunda venida. Vino a decirnos que somos nosotros la generación que vamos a vivir su segunda venida, y nos llama a esperarlo con alegría. Alegraos porque estoy por regresar. No dice muéranse de miedo, no dice construyan búnkers, no dice conserven alimentos, no dice aprendan a disparar, no dice temblad, no dice alegraos porque estoy por venir al mundo. La actitud del Hijo de Dios es de gozosa espera, y además de llamarlo, de invocarlo: ven, Señor Jesús, ven a reinar sobre el mundo, ven a instaurar tu reino glorioso de paz, ven a renovar la faz de la tierra, porque tus hijos te amamos y queremos que reines sobre nosotros. Obviamente tiene que pasar el mundo y la Iglesia Católica por una dolorosísima purificación, porque Jesús no puede venir a instaurar su reino en un mundo corrupto, podrido y pecador. Sí, hay que vivir esa purificación, pero el resultado de esa purificación va a ser un mundo perfecto, lleno de gozo, de paz, donde Jesús va a erradicar la muerte, la enfermedad, la tristeza, el hambre. Va a ser, como lo dice la Virgen en el libro azul del Padre Gobi, un nuevo paraíso terrenal, o paraíso terrenal restaurado, tan o más hermoso que el que vivió Adán, o sea, que el que perdimos con el pecado original. Así que nuestra mente tiene que estar puesta en esto, en la parucía, en el retorno de Cristo. Nuestra mente tiene que estar puesta
en la renovación, restauración universal que está predicha en los Hechos de los Apóstoles 3:21, que dice a Jesús, a quien el cielo debe retener hasta el tiempo de la restauración universal. Jesús viene en su segunda venida para una restauración universal. Rompamos con el mito de que Jesús viene a acabar con el mundo. Rompamos con la fábula del fin del mundo, que eso no está en la Biblia. Jesús no dijo que viene a acabar con el mundo. Jesús viene a acabar con el mal, con el pecado. Viene a acabar con los enemigos de Dios. Pero el mundo no viene a acabarlo, viene a restaurarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Y en Isaías, en las cartas de Pedro, el primer papa, y en Apocalipsis dice Jesús, hago cielo nuevo y tierra nueva. Jesús va a ser una tierra nueva. No viene a acabar con la tierra. Viene a ser una tierra nueva, viene a renovarla, viene a restaurar todas las cosas. Nuestra mente tiene que estar puesta en esa tierra renovada, en ese reino que viene. Nuestra mente no debe estar que si en el cambio climático, que si los ríos están contaminados, que si el mundo está hecho un desastre. No, esa no es nuestra preocupación, porque el mundo lo va a renovar y lo va a restaurar Cristo. Él va a sanear las aguas, Él va a eliminar la contaminación, Él va a resolver todos los problemas del mundo. Por eso el único superhéroe es Jesús, el restaurador. Nuestra mente tiene que estar puesta en el encuentro de amor con el amado, el día de la parucía, porque Él va a restaurar todas las cosas y no solamente va a restaurar la creación y la naturaleza, sino que nos va a restaurar a nosotros, nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal, un cuerpo sin enfermedad, un cuerpo que estará hecho para el gozo y para la felicidad como era el plan original de Dios. Dios va a restaurar su plan original, va a triunfar, va a instaurar su reino en el mundo y va a erradicar todo el mal. Los únicos que tienen que estar muertos de miedo por el retorno de Jesús al mundo son los que no quieren dejar su vida de pecado, no quieren dejar la idolatría y no quieren que Cristo reine sobre ellos. Pero nosotros, los hijos de Dios, que queremos que Cristo venga a reinar, la parucía y el mensaje de Dosulé es un mensaje de gozo, de esperanza, de inmensa alegría, porque Jesús viene a restaurar todas las cosas y a instaurar su reino de amor sobre el mundo. Y bueno, muy agradecido por la oportunidad de haber compartido este misterio hermoso, el misterio del mensaje de Dosule.